En esta noche yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes y para eso voy a pedirles que abran su palabra, la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice la palabra así: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiero que mantengan en mente que infracción de la ley es pecado. Y la ley a la cual se está refiriendo es la misma que en Hebreos el capítulo 8 se refiere a la ley en el corazón del creyente. Y también la misma ley que se refiere en Jeremías 31:31, que habla que va a ser un pacto renovado con Israel y con Judá, que iba a colocar Elohim va a colocar su espíritu, o sea, su Torah, dentro del corazón del creyente. Y así vemos, la Torah es la palabra que utiliza Jeremías 31:31, que es la misma que en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, si así decirlo, es la que dice ley en el corazón en Hebreos capítulo 8. Y es la misma palabra que se utiliza aquí, que infracción de la ley es pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿de qué ley, a qué ley se refiere? Pues a la ley de Moisés, a la ley de Moisés. No es a otra ley porque no hay otra ley, es una sola Torah. Vamos con eso en mente, vamos a leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Acá dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así, cuando yo lo sustituyo y pongo, en vez de decir pecado, voy a decir infracción de la ley. Porque la paga de la infracción de la ley, que es pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si van de nuevo al versículo 15, y ustedes pueden leer el capítulo entero solo, léanlo porque es esencial para establecer la fe. Pero dice aquí, versículo 15, 6, Romanos 6, 15, dice, hace Pablo una pregunta, él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a leerlo y vamos a interponer de nuevo lo que leímos, que la infracción de la ley es pecado. Entonces vamos a leer el versículo 15 de nuevo. Y dice así, ¿qué pues? ¿Vamos a infringir la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Sencilla respuesta. En ninguna manera. Que tengan muy feliz noche. Que el eterno Elohim de Israel, Yahuwah, los bendiga y les abra el entendimiento para entender su palabra y sepan que infracción de la ley es pecado. Y el que vive infringiendo la ley está viviendo sencillamente en pecado. No hay otra manera de decirlo. Sencillamente los que rehúsan cambiar y guardar el Shabbat, los que rehúsan comer kosher, es decir, comer lo que es limpio, versus lo que es inmundo, que eso se puede ver en Levíticos capítulo 11. Eh, Algo sí quería retarles.
Porque dice Pedro en su carta a los expatriados de Israel, él le dice que escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si tienen tiempo, lean Levítico 19 porque así básicamente comienza. Y se lo voy a leer solo porque quiero que... Él dice, escrito está, sed santo porque yo soy santo. En su primera carta, creo que es en el capítulo 2, no me acuerdo exactamente la cita, pero me vino a la mente. Y Levítico 23 dice, perdón, Levítico 19, en Deuteronomio, números, Levítico 19. Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Ese libro, ese capítulo se dedica a la vida cotidiana de un creyente, de cómo uno llega a ser santo o apartado más bien. Y te da en detalle las cosas que uno tiene que hacer para hacer eso, para lograr ese tipo de santidad. Porque lo que santidad significa es que tú eres apartado, tú no eres igual que cualquier otra persona, tú has sido redimido con la sangre de el unigénito Hijo del Padre. Y ya tú eres apartado, porque cuando tú lo confesaste a Él, si lees bien en Efesios capítulo 2 y Romanos 11, te darás cuenta que eres israelita. Y la manera de vivir un israelita es de acuerdo a la palabra, es decir, de acuerdo a la Torah. Y por eso que leemos en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos que mirar bien y tenemos que fijarnos en lo que dice la palabra y cómo debemos de vivir la palabra. Pero hasta que uno no entienda que uno es israelita, que uno sí creyó en Cristo Jesús, así es que le dicen la mayoría, en Cristo Jesús para salvación, pero después de recibir la salvación, ¿cómo me debo de conducir? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? Ese mismo capítulo que leímos al principio en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, si lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que él dice que tenemos que hacer justicia. Y así como Él es justo y perfecto, tenemos que andar como Él anduvo. Cada día tenemos que morir a nosotros mismos, es decir, tenemos que dejar que Él viva su vida a través de nosotros, porque nosotros somos un reflejo de lo que Él es, porque Él vive en nosotros. Pero si nosotros nos rehusamos a aplicar su palabra en nuestras vidas, vamos a seguir siendo creyentes carnales, salvados así como por fuego. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Si tú amas al Eterno, si amas a Yah con todo tu corazón, búscale. En Deuteronomio 30 puedes leer y te habla de la circuncisión del corazón. Deja que Él circuncide el prepucio de tu corazón. Deja que Él limpie tu mente. Deja que Él te purifique y que Él te llene de su ruach, de su espíritu. Bueno, entonces que pasen una feliz noche. Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.